discutir primero los trataran de resolver. Creo que ya tienen el conocimiento para resolverlo. Son estos 7 y otro más que está aquí, que es esta que dice resolver y dice efecto trans. Son 8 en total, ¿sale? Están en los dos. Y estabilidad y efecto trans, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo como la otra vez, hacer los cuartos estos. Los cuartos, y vamos a crear 8 cuartos, ¿vale? ¿Para qué? Para que cada uno resuelva un problema. Pero lo traten de resolver lo más profundamente y lo más a fondo, no nada más decir sí, no y ya. O sea, discutan las reacciones, discutan las cosas, vean la bibliografía. Entonces, yo creo que para resolver un problema, 10, 15 minutos tenemos suficientes. Voy a crear, ¿vale? Los cuartos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Va, entonces voy a crear. Entonces, Diana Solís, Mariana Yedra y Mayerly Hernández, pregunta 1, ¿vale? Rigoberto Tranca y Tania Gómez, pregunta 2. Mariana Baruch y Valerí Martínez, pregunta 3. Luis Fernando de Anda y Fernando Tapia, pregunta 4. Cristina Hernández y Eric Nolasco, pregunta 5. Elizabeth Armas, Irving Jesús Moctezuma, pregunta 6. Karina Villalba y Lenny Merlin, pregunta 7. Su Ayala y alguien acaba de entrar. Ay. Su Ayala pregunta, ese efecto trans que es la que seguía. Déjame adicionar a participantes. Hay uno que no tiene grupo. Ahorita le repito la 2. Deme un segundo. Kevin se va a... La 2 es Rigoberto Tranca y Tania Gómez. ¿Vale? No, es que el que entró se volvió a salir. Entonces, ¿te avientas trans? ¿Tú solita? Sí, profe, no hay problema. Órale, pues. Entonces, ¿queda todos claro? Sí. Bueno. Entonces, pues háganle así y vamos a ver. A ver, voy a cambiar a alguien. Ahí el grupo 1 tiene 3 personas y Eric Nolasco no, se salió alguien el de Eric Nolasco que es el 5. Entonces, Eric, te muevo. Mayerly, la pregunta 5 con Eric, ¿vale? Sí, está bien, profe. Ok. Vale, ya está. Entonces, trabajen 15 minutos. Los tienen en el Classroom. De todas maneras, yo se los pongo aquí en la pantalla para que los vean. Pero ya lo tienen en el Classroom. ¿Sale? Entonces, 15 minutitos, son las 8:47, a las 9 y cachito, ¿vale? Lo revisamos y van a exponer uno cada equipo. Bueno.
Sigan así. Ahora vengo.
Profesor, Sí, ¿me podría recordar cuál es el ligante DET? el ligante, ¿en cuál pregunta es? En la 6, donde están las dos estructuras grandes. Dietilentriamina. Gracias. Ya está en el pizarrón. Gracias. Gracias, profe. Acabo de reorganizar los grupos que no estaban echados a andar y no me he dado cuenta, pero chéquenle. Kevin, te puedes unir al grupo 8 y Galaxy A30, no sé quién es. Sí.
Hola, chicas, ¿ya la tienen resuelto? Sí, profe. Ya, profesor. Bueno, entonces ya voy a cerrar. Voy nada más a preguntarle a los demás. Profe, ¿Sí? una pequeña duda. Bueno, yo voy a mencionar que en la primera pregunta, Ujú. también la entropía aumenta, ¿no? Entonces eso también nos da indicios de que sea em, más estable. Sí, la entropía cuando aumenta va a ser más estable porque la constante de estabilidad va a aumentar. Ah, ok, está bien. Gracias. Tiene truco, ¿eh? Bueno, ahorita lo vemos, ¿sale? Sí. Hola, ¿cómo van? ¿Ya acaban? No, profesor, seguimos viendo, estamos planteando las opciones para discutirlas. Ok, bueno. Apúrenle para que nos dé tiempo con todos, ¿sale? Ok, profesor, de acuerdo. Tuve 7 Ay, hola, profe. Hola, profesor. Perdona, ¿ya estuvo su pregunta? Ya la tenemos. Vale, entonces voy a cerrar todos para, denme un segundo que les aviso a los demás, ¿vale? Ok. Están Hola, profe. No lo escuchamos. Que no te asigné a ninguna cuarto porque llegaste muy tarde, pero estamos a punto de acabar el ejercicio. No, sí llegué temprano, pero se me fue la luz. De hecho, ya había platicado con Elizabeth. Ah, bueno, Sí, sí, ya acabamos, no se ya preocupe. acabaron. Entonces ya voy a cerrar todos los grupos para empezar ¿cómo se llama? A discutir, ¿sale? Bueno, ya estamos todos. ¿A quién le tocó la pregunta uno? A mí. ¿La presentas? ¿Necesitas pizarrón o algo? Sí, ¿puedo compartir mi pantalla? Claro. Bueno, nosotros vimos que la reacción comienza con un ligante que es el agua, que es monodentador.
y este se puede ligar solamente por el átomo de oxígeno, y la etilendiamina es un ligante evidentado que tendría mayor estabilidad y se favorece su coordinación al verse afectado por el efecto quelato. Los compuestos con anillos de 5 miembros son más estables. ¿Y la pregunta qué dice? ¿Podrá ser factible hacer la siguiente reacción en el laboratorio de IQ en la licenciatura de una sesión? De química inorgánica, laboratorio de química inorgánica. Y la respuesta es sí. Sí, sí es muy factible la reacción. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo. ¿Quién dice yo? Mariana. Bueno, a mí también me tocó esa pregunta y lo que falta por decir es que la entropía aumenta, porque al principio tenemos 4 especies que se terminan convirtiendo en 7 especies, entonces la entropía aumenta y eso también pues habla de que aumenta la estabilidad. Y la Sí, hace más factible. esa. Una cosa importante es lo que acaba de decir Mariana. Usen argumentos no nada más, sí, porque el efecto quelato está bien, pero eso lo dejamos para química general, para química inorgánica. Ya en química de coordinación tenemos que tener un poquito más profundos los argumentos. Yo les diría, el argumento está bien, pero si yo quisiera hacer ese compuesto en el laboratorio de licenciatura de química inorgánica, no podría hacerlo. Para mí la respuesta sería no. ¿Por qué? En una sesión no lo podría hacer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo último que vimos? Estabilidad cinética. ¿Por la carga del cromo? El estado de oxidación del cromo es 3. Y los cromo 3, cobalto 3, manganeso 3 son los típicos ejemplos que tienen, son inertes cinéticamente. ¿Qué quiere decir inerte cinéticamente? Que no reaccionan. Es como si ustedes van a una fiesta y ven a una persona con la que se les antoja bailar y la persona sí baila, pero en lo que se decide pasan 7 horas. ¿Bailaron con ella? Pues no, se acabó la fiesta y no bailaron porque no se decidió. Lo mismo pasa con el cromo. El cromo 3 es cinéticamente inerte. Entonces, si yo parto de cromo 3, la reacción de sustitución de la etilendiamina por el agua es termodinámicamente factible, pero cinéticamente no. Tendría que pasar todo el semestre para que se llevara a cabo la reacción. Sí se lleva a cabo, como lo dijeron ustedes, porque termodinámicamente es favorable, porque la entropía es favorable, pero cinéticamente no es posible. Entonces, la respuesta es no. ¿Entendieron? Sí. Ok. Bueno, pues deja de compartir. Y ahora, ¿quién le toca la 2? ¿Quién le tocó la 2? ¿Quién le tocó la 2? Nadie le tocó la 2. Por favor, aunque no la hayan resuelto, vamos a discutirla entre todos. Bueno, la 2, vamos a poner la 2, porque nadie se anima. A ver, ¿qué dicen? Chat, aquí. A nosotros, Tania. ¿Tienes micrófono, Tania? Aquí Hola, poniéndole. buenos días. Sí. Entonces, ¿tú te avientas? ¿Quieres compartir pantalla? Es que, bueno, yo estoy investigando bueno, más bien investigué en mi computadora, pero estoy en mi celular, entonces, pues, no, profe. ¿Nos cuentas? Ajá. Pues lo que vi es lo que justamente usted había platicado anteriormente con lo de cromo, que no iba a ser bueno, mi respuesta es que no, en una sección no. A ver, ¿pero qué cromo es? Mm, El de la pregunta 2. ¿Cromo 3 o cromo 2? es el 2. ¿Y el 2 es cinéticamente inerte? No, los que son cinéticamente inertes son los iones en estado de oxidación 3. Entonces, sí sería cinéticamente factible. Entonces sí. Ahora, hay que analizar si En puedo una- sustituir la etilendiamina por la fenantrolina. Ambos son bidentados. ¿Creen que se pueda? ¿Cuál creen que se coordine mejor? ¿Las aminas alifáticas o las aminas aromáticas?
Las aromáticas. Las aromáticas. ¿Entonces Sí. sería factible la reacción? Sí. Sí, Sí. muy bien. Perfecto. Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguna duda? No. Ahora, ¿quién le tocó la 3? A nosotros, ya comparto. Déjame dejar de compartir. ¿Y quieren ustedes compartir? Sí. Ya está. Ok, ¿sí se ve? Ya se ve. Ok, la pregunta dice, ¿se podría llevar a cabo la siguiente reacción de forma muy cuantitativa? Sí, no, porque la explicación en función de parámetros termodinámicos la pusimos de esta manera. De este lado hay 7 moléculas y de este lado hay 4. El hecho de haber 7 del lado de reactantes nos dice que el delta S que se va a generar va a ser positivo. Entonces, una contribución positiva al delta G de manera general nos da como resultado un posible signo positivo en el delta G, lo cual nos dice que la espontaneidad, que no, la reacción no es espontánea, entonces la reacción no sería muy cuantitativa. No, claro. Entonces, si se fijan, están quitando bidentados con un monodentado, ¿no? Y eso entonces la entropía es perfecto. Pero hay un error en la reacción, ¿cuál es? Esperaba que lo vieran y que me comentaran. Ah, ¿qué pasa de níquel a cromo? Sí, ¿y por qué pasa eso? Porque se equivocó. Exactamente, por error de dedo. Pero cuando lo vi, cuando lo lancé, dije, ay, pues vamos a dejarlo, a ver si se dan cuenta. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, aquí es, ¿el níquel es cinéticamente inerte? No, ni tampoco el cromo. Aunque fuera de cromo a cromo, níquel a níquel. Estamos transmutando elementos. Fue un error. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, si dejas de compartir para que los demás puedan. Luego sigue se tienen baldosas en el piso de su casa manchadas con óxido de hierro. ¿Quién le tocó esa? Esa es muy pragmática. A mí. ¿Quién dijo yo? ¿Fernando? Sí. ¿Qué harías, Fernando? ¿Cómo se llama? Bueno, como dice óxido de hierro, bueno, yo supondría que está hablando habla del hierro 2+. Entonces, como es una especie intermedia, pues podría usar, por ejemplo, bueno, EDTA, que bueno, también es soluble. Bueno, además de que formaba ¿cuántos anillos? 5 anillos quelatos, entonces pues es más estable que con el oxígeno. Bueno, también tenía otra propuesta, pero como que no me convencía que era con alguna sal o una disolución de sal de bromuro. ¿Por qué? Bueno, es que el bromuro es intermedio también. Ok. Pero el bromuro no tiene efecto quelato. Ajá, entonces digamos Fíjese que lo que sería le mejor estoy EDT. poniendo aquí. Una baldosa es algo así. Son normalmente silicatos o aluminosilicatos, ¿no? Entonces, vamos a poner que son silicatos. Si es aluminosilicatos en lugar de un silicio, van alternados a silicio, aluminio, aluminio. Y luego, en esta acá, como el silicio tiene valencia 4, tenemos OH. ¿Sí? Y OH en la superficie. Entonces, cuando nosotros ponemos, esto me pasó a mí, porque yo acompañaba a mi papá a su trabajo, y de repente en un lugar tenían unos como estantes de madera, de hierro, y pues todos los días lavaban el piso. Las personas encargadas de limpiar lavaban el piso y lavaban con agua y jabón, y se iban oxidando las patas, que eran de hierro. Y entonces todas las patas, o sea, la baldosa, estaba así, y estaba todo manchado aquí de óxido de hierro. Y por más detergente que le echaban, no se iba el óxido de hierro. Entonces, la típica pregunta de ¿cómo se llama? A ver, tú estás estudiando en la Facultad de Química. ¿Cómo lo quitarías? ¿Qué detergente le echarías? Y mi respuesta fue, ningún detergente.
Si ustedes, el hierro se oxida y se forma hierro 3 o 2, o una mezcla de ambos, ¿sí? Y este se coordina a los átomos de oxígeno y a final de cuentas forma una especie de quelato. Entonces, para que ustedes puedan, entonces si ustedes ponen detergente o agua, esto está unido con un enlace covalente coordinado a la baldosa y por eso no se quita, no se desmancha fácilmente. Entonces lo pueden hacer de dos maneras. Una, mecánicamente, con una lija o con un esmeril o con alguna cosa mecánica, desquitan la primera capa de silicio y van a quitar el óxido que está aquí pegado. El hierro que está pegado y que da color. Pero eso van a desgastar el este. La otra es la propuesta de EDTA, me gustó más. El EDTA, el hierro es o intermedio o duro, como ácido duro blando de Pearson, y al ponerle EDTA 4 menos, va a formar los complejos, van a ser más estables los complejos de hierro que con los silicatos, y se va a formar una especie que se puede ir con el agua, porque va a ser soluble en agua, y se desmancha la loseta del baño. Entonces, la química de las losetas manchadas, pues es muy sencilla, pero es importante. ¿Sale? Bien, Fernando. Bromuro, no me gusta tanto tu propuesta porque no es quelato. ¿Sale? Y también muchas veces hay hierro 3. Gracias, Fernando. ¿Quién le tocó la siguiente? La Creo siguiente que era... es la de... ¿Cuál complejo es más estable y por qué? Sí. Bueno, ahí al inicio, en el inciso A, tenemos dos propuestas. Es el mismo ligante, son los mismos ligantes y Profe, cambia... eso nos tocaba a nosotros. Ese es el 5, Bueno, ¿no? pues si lo No, contestaron el los 5 dos, es la de las pinturas para el coche. Eric, ¿Cómo crees? bueno, Eric, contéstala. ¿Y quién más? ¿Quién era la otra persona? Elizabeth. Elizabeth, tú contesta la B. Va. Es que Eric y yo éramos equipo y hicimos la de las estructuras. Bueno, y contesten Elizabeth, unos la y otros la B, no pasa nada. O sea, el chiste es que todos lo oigamos. Eric, ¿sí tienes la A? Sí, tengo la. Pues Solo estaba dínosla. riéndome porque me confundí. Bueno, no cambia el ligante, solamente cambia el metal. Entonces, la forma en que yo lo estaba explicando es por ácidos duros y blandos. Sí. En la primera, el nitrógeno es bueno, la estoy considerando como una base dura y el níquel, es intermedio. Entonces, pues va a preferir irse con el níquel. Y el mercurio, por otro lado, es blando. Entonces, va a ser menos estable que el primer compuesto, por lo que yo diría que en el inciso A es más estable la primera opción. Perfecto. Elizabeth, entonces tú puedes contestar la B. Sí, en la B, el... bueno. ¿Te lo pongo otra vez o quieres Sí, compartir porfa. algo? Va, ahí está. Gracias. Nos dice que cuál es más estable, el compuesto con etilendiamina o con profe, ¿cómo se llamaba? Perdón. Dietilentriamina. Dietilentriamina, perfecto. Que tiene 2 etilenos y 3 aminas. O con ese ligante. Y nosotros concluimos que el compuesto con no. Bueno, el DET, el ligante DET, es... Dietilentriamina. Una vez más, por favor. Dietilentriamina. Mira, deja que te lo dibujo. Ya que estamos, vamos a borrar todo. Y es que cuando uno entiende la estructura, ¿por qué de la estructura el nombre? Es más fácil acordarse. Ya tiene lógica. Entonces va aquí de nuevo. Esta es la dietilentriamina. Los de nitrógeno son grupos amino. Este. ¿Cuántos aminos hay? 3. Entonces triamina. ¿Y cuántos grupos etileno hay? 2. 1, 2. Dietilentriamina. Dietilentriamina. Ok. Sí, bueno, y sí, concuerdo con Mariana que parece trabalenguas. Ciertamente. Pero bueno.
Entonces, bueno, sí. Dices que sería más estable ese, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos dos ligantes Sí, y la dietilentriamina es un ligante trientado, ¿no? sí. Entonces vamos a obtener por cada ligante 2 anillos quelato. Entonces en total tendríamos 3 anillos quelato. Y en el compuesto con la etilendiamina, por cada ligante es un anillo quelato. Entonces si tenemos 3 ligantes vamos a tener 3 anillos quelato y tendríamos menos estabilidad. Lo que se cuenta normalmente son los anillos por ligante. Entonces, en un caso, tendríamos el metal aquí, se pega de esta manera. ¿Y cuántos anillos tendríamos? 2. 1, 2. Y en el otro caso tendríamos NH2, la etilendiamina, NH2, metal, 1, 1. Nada más tendríamos un anillo. En este caso 2 y este 1. Aunque yo tenga 3 etilenediamina, el número de anillos por ligante es 1. Y eso es lo que importa. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Respondido. Déjenme quitar Stop Share. Y New Share. Bueno, ¿a quién le tocó la de Salen? ¿A nadie le tocó la de Salen? La del níquel Salen. Salen a la 1, salen a las 2. Me tocó a mí la de Salen. ¿Cuál creen que sea más estable? ¿El de níquel Salen o el níquel amoníacos? Pues el que tiene efecto quelato es el níquel Salen. Si pongo aquí donde está el cursor en medio el níquel, voy a tener 1, 2, 3 anillos. En cambio, acá no tendría efecto quelato. Entonces, por eso sería mucho más estable el níquel salen. De hecho, es bastante estable. De hecho, un compuesto parecido a este, fueron de los primeros que se ensayó, porque si ponen nada más el salen, este tradentado. Entonces, arriba y abajo quedan huecos. Y se vio que era uno de los, cuando ponían cobalto, se vio que era uno de los primeros compuestos que se formaron, que podía coordinar oxígeno molecular. Y coordinó oxígeno molecular y hasta se propuso como para sangre artificial, pero no es tan sencillo lo de la sangre artificial. El último, ¿por qué de esta hoja? ¿Por qué la naturaleza es mucho más abundante el cinabrio comparado con el óxido de mercurio? Con nosotros, yo lo voy a explicar. ¿Sí? Lo analizamos según el principio de Pearson. Tenemos que el sulfuro de mercurio o cinabrio, Sí. para empezar, el mercurio 2+ es un ácido blando. Ujú. Entonces, según el principio de Pearson, los ácidos blandos reaccionan más rápido y forman enlaces más fuertes con bases blandas, por lo que el sulfuro 2- es una base blanda y para el caso del óxido de mercurio 2 es una base dura. Por eso el cinabrio es más abundante, porque reacciona un ácido blando con una base blanda. Además de que el óxido de mercurio se descompone con mucho más facilidad y genera gas oxígeno. ¿Qué tanto es tantito? Si ustedes lo ponen esto en equilibrio químico, la formación del sulfuro de mercurio es equivalente a el producto de solubilidad. ¿Sí? Esto es un sólido insoluble. Es un sólido, ¿sale? Su constante de solubilidad, que ustedes ya vieron química general 2, si ustedes aman la química general 2 y la química analítica, es igual a 10 a la menos, contra más pequeño sea, quiere decir que la constante de solubilidad es la constante de formación del sulfuro es mayor, porque no hay iones en disolución, sino todo está desplazado hacia la formación del sulfuro. ¿Cuánto creen que sea este valor? ¿Alguna propuesta? Son negativos. Eso quiere decir que hay muy pocos iones en disolución y mucho sulfuro. ¿Sí? Es simplemente una constante equilibrio. ¿Cuánto creen que es? $10 a la menos 51. Que yo sepa es quizá la constante de solubilidad más pequeña medida. Y eso quiere decir que la constante de formación, que es la inversa de la constante de solubilidad, es gigantesca. Eso quiere decir que la afinidad del sulfuro por el mercurio es increíblemente grande. ¿Sí?
Nada más para redondear la respuesta. Bueno. Y nos quedaría la última, y la última es esta. Esta era la más complicada de toda, y a Su, creo que fue a quien le tocó. Bien, Gandaya, la pregunta. ¿Tienes Sí, la respuesta? creo que sí. A ver, ¿qué harías tú? Bueno, ¿Quieres que compartir algo? ¿Cuaderno, pantalla sí, o algo? Entonces sí. quito la mía. Ya. Ujú, voy. ¿Sí se ve? Sí se ve. Bueno, pues yo para el primero, bueno, se empieza con el tetracloroplatinato 2 Sí, y después, bueno, se agrega el amoníaco sí. y bueno, del amoníaco, bueno, ya se sustituye, ¿no? El amoníaco por el cloro. Y ahora del La segunda amoníaco, sustitución. ajá, del amoníaco al cloro, el cloro tiene más efecto trans. Ok. Por lo que orientará a trans el cloro del cloro al nitro. Muy Y pues bien. ya. En el segundo, pues igual se empieza de tetracloroplatinato 2. Se agrega primero el nitrito, perdón. Y del nitrito al cloro, el nitrito tiene mayor efecto trans. Y al agregar el amoníaco en la segunda sustitución, orientará a trans a él. Y ya. La Bueno, no sé. pregunta muy bien respondida. Muchas gracias. Solo un pequeño detalle. Ajá. ¿Qué te faltó en estas reacciones que pusiste aquí abajo? En el nitrito. ¿Qué me faltó en el Sí. nitrito? ¿La carga? La carga del nitrito. Sí, se Nada me más la pasó. carga. Fue arriba lo pusiste para abajo, no, nada más era un pequeño. Estoy medio Ok. maniático con las cargas, entonces no me hagan mucho caso. Bueno, sí, no, fue error, se me fue. Perfecto. Bueno, dejo de compartir. ¿Con qué pizarrón hiciste eso? Lo que pasa es de que tengo una iPad y con GoodNotes se llama la aplicación. Ok, con el GoodNotes, vale. Nada más era esa curiosidad. Bueno, Ok. jóvenes, son 9:33. La idea es que la próxima clase hagamos un pequeño examen de 5 preguntas o 6 preguntas, pocas preguntas. Bueno, si es de opción múltiple, a lo mejor puede ser alguna más, de estos temas de estabilidad, ¿sale? De lo que vimos para completar y tener 3 pequeños exámenes. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, vamos a hacer un pequeño examen. Hay unos temas que me gustaría ver quizá hoy, pero podemos checar las preguntas 5, la que acabamos de ver. Sí, ahorita la checamos. De la primera tarea. ¿De cuál tarea? ¿De ahorita? La que se saltaron cuando se La que equivocaron saltaron, vamos a verlo. Vamos a verla, sí. Entonces, vemos la pregunta 5. Sí, tienen que entregar esta tarea. Si se fijan, pues está bien fácil, ya la resolvimos. Pero que transcriban todas las preguntas es un buen ejercicio, ¿sale? Y les voy a considerar eso para la calificación. Entonces, la pregunta, 2, 3, 4, 5. Si hacemos pintura para coche, usamos pigmento, cobalto, EDTA, y con la otra usamos cobalto, EDTA, pero este es cobalto 3 y este es cobalto 2. ¿Cuál de los dos colores no cambiará con el tiempo y por qué? ¿Cuál quieren que sea? Pues el cobalto 3. ¿Por qué? Porque para que el EDTA se descomponga el cobalto 3, normalmente lo que sucede es que son reacciones de sustitución. Y las reacciones de sustitución se dan mucho más lentamente en cobalto 3. Va a ser más estable cinéticamente, va a tener una estabilidad adicional. Una es la estabilidad dada por el efecto quelato que tenemos en EDTA y la otra es por la estabilidad cinética. Entonces recuerden, la estabilidad cinética no es que no se pueda dar la reacción, pero se da tan lentamente que pasa eso. Un ejemplo les voy a dar de estabilidad cinética. Déjenme compartirles algo para decirles.
Si yo tengo cobalto 3, es mucho más estable cinéticamente a la reacción de sustitución. Es muy lento. Un ejemplo que no tiene que ver con mi química de coordinación, pero sí con química muy básica, es esta cosa. ¿Alguien sabe cómo se llama este compuesto? Acetonitrilo. Y es un disolvente muy común en química, en la química. Para todo se utiliza. Cuando nosotros lo mezclamos con agua, el agua interacciona con el ácido nitrilo, con los nitrilos, de hecho, y se forma CH3. El carbono del nitrilo recibe un oxígeno y el nitrógeno del nitrilo recibe los dos hidrógenos del agua, formándose de un nitrilo una amida. Sin embargo, este disolvente se utiliza cotidianamente en la química y se mezcla con agua y no pasa nada. Y es que el tiempo de vida media de que el nitrilo a temperatura ambiente, cuando lo mezclamos con agua, se transforme en la amida, ¿cuánto creen que es? Eso quiere decir que es el tiempo de vida medio. Cuando la mitad del nitrilo que yo puse en la reacción se transformó en la mitad en amida y la otra mitad se quedó como nitrilo. Por eso se llama tiempo de vida media, porque es cuando se convirtió la mitad. ¿Cuánto crees que es el tiempo de vida media? Por ejemplo, el tiempo de vida media de una reacción ácido-base de níquel 2 es por ahí de 10 a la menos 2 segundos. O sea, en una décima de segundo se hizo la reacción, o en un segundo. Hay reacciones más rápidas de coordinación y hay reacciones muy lentas. Esta reacción de los de cobalto 3, los tiempos de vida media pueden ser semanas o meses. El tiempo de vida media del acetonitrilo es más o menos como 370 años. Es decir, si yo pongo en un frasco acetonitrilo y agua, después de 370 años, la mitad está convertida en amida y la otra mitad va a estar convertida, se va a quedar como acetonitrilo. Eso tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama una materia prima a nivel industrial para muchas cosas que tiene la doble ligadura, que se llama acrilonitrilo. Y cuando le ponen agua, se convierte en lo equivalente a lo de allá arriba. Doble ligadura, CH. Y ahora en lugar de ser nitrilo, el carbono se queda con el oxígeno y el nitrógeno se queda con los hidrógenos. ¿Cómo creen que se llama esta cosa? Si el de la izquierda es acrilonitrilo, ¿cómo se llama este? Acrilamida. Cuando yo polimerizo la acrilamida se llama poliacrilamida. Muchas telas en la industria textil están hechas de la poliacrilamida. Muchas cubetas de plástico, tinitas y cosas de plástico están hechas de poliacrilamida. ¿Sí? Entonces es uno de los plásticos más utilizados industrialmente y se utiliza a través de esta reacción. Como esta reacción es muy lenta y dura cientos de años, tienen que utilizar una sustancia que se llama un catalizador. Y esta sustancia acelera la velocidad de una reacción. De forma natural, en los organismos vivos, en algunos organismos vivos se hace esta transformación de nitrilos a amidas con agua y la cataliza una enzima, de forma natural también. Y la enzima que lo cataliza es un complejo de hierro que tiene unos aminoácidos donadores por oxígeno, 2, y unos donadores por nitrógeno, 3. Llega el nitrilo, se pega aquí y ocurre una reacción que no vamos a ver en este momento.
Pero eso es estabilidad cinética. ¿Quedó claro? Sí. Profe, yo solamente tengo una pregunta. Sí. Con respecto a eso, en la, pues en la pregunta 5, pone también 3 potasios y 4, respectivamente. Entonces, pues, estamos diciendo que el EDTA tiene una carga de 6 menos. No, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estoy? En la pregunta 6. En la pregunta... No, la 5. En la 5 esta. Ajá. Sí. ¿EDTA cuánto tiene? 4 menos, ¿no? Ajá. Vamos a hacerlo. 4 menos, ¿verdad? Ah, no, aquí está mal. Está mal. Debe ser cobalto 2 y cobalto 3. El número de potasios, ¿cuánto sería? Un potasio y 2 potasios. Está mal el número de potasios. ¿Por qué lo puse 3 y 4? ¿Cuál fue mi error? Error mío, muy buena observación. ¿Quién me dijo la observación? Yo. Eric. Eric. Di Eric, es que luego en el Zoom no se ve bien los nombres. Aparecen y se aparecen muy rápido y no se alcanzó a leer. Muy buena observación, Eric. Están mal. Debe ser cobalto 3 y cobalto 2. Si tenemos cobalto 3, el cobalto 3 el ADTA siempre tiene carga 4 menos. Siempre. Entonces, si tiene 4 menos, debe tener un potasio. Y si tiene cobalto 2, con 4 menos, debe tener 2 potasios. El EDTA siempre tiene carga 4 menos cuando se coordina. Sí, fue un error aquí del experimento. Por favor, corrijan estos números para cuando entreguen la tarea. Sí, sí fue un error, perdonen. ¿Y saben por qué? Porque agarré unas preguntas, por reciclar preguntas en un examen. Estas preguntas las agarré de un examen, lo reciclé y tenía ferrocianuro y ferricianuro y ese sí tiene 3 y 4 potasios. Entonces, eso me pasa por reciclar preguntas y no fijarme bien. Lo siento mucho. Gracias, profe. Vale, bueno, gracias por la observación. Bueno, déjenme ir ver una cosa más. Y clases, déjenme ver, quiero abrir una presentación, les quiero enseñar. Entonces, vale, una de las cuestiones que habíamos visto, que quedaron pendientes, que con el tiempo, la pandemia, los días de paro y todo eso ya no nos dio tiempo, es la parte bio y la parte de aplicaciones. La parte bio quisiera darles alguna pequeña introducción por lo menos. ¿Vale? Entonces, nos quedan 15 minutos. Les voy a dar la introducción a la parte biológica en estos 15 minutos. Ay, no me quieres, a ver si me deja. Entonces, ¿ven la presentación? Sí. La parte de bioinorgánica es una parte que ha tenido mucho éxito en la facultad. Hay varias personas que se han dedicado a esto de la bioinorgánica. De hecho, yo en mi maestría y en doctorado, muchas de las cosas que hice, pues fueron inspiradas en cosas bioinorgánicas. ¿Y por qué? Porque pues hay muchos sistemas inorgánicos en sistemas biológicos. ¿Cuáles son estos? Pues tenemos que considerar los elementos. Si nosotros vemos los elementos, tenemos los elementos naturales. Ya saben que los bioquímicos le llaman a los elementos de la vida, le llaman los chones, ¿no? Carbono, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y también está el azufre y el fósforo. Esos son estructurales porque la mayor parte de las moléculas están hechas por esos elementos. Luego hay macroelementos. Para el transporte de membranas, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. El sodio y el potasio son vitales. Y luego para muchas otras cosas, el magnesio, el calcio. Estructurales también puede ser el fosfato, ¿no? En los huesos. Entonces puede haber muchos iones inorgánicos. Pero cuando ya hablamos de los ácidos de Lewis, o sea, de los compuestos de coordinación más tradicionales, están muchísimos metales. Hierro 2 y hierro 3, hierro 4, zinc 2, cobre, y puede haber cobre en varios estados de oxidación y varios otros metales. Y luego hay ultratraza, que son muy pequeña cantidad, y metales que podemos tener en muy pequeña cantidad, pero que son necesarios
para que los sistemas vivos funcionen correctamente. Y es que hay veces que se nos olvida que no quiere decir que lo más común y corriente de lo que hay más sea lo único importante. A veces de lo que hay menos resulta que es muy importante. Y eso lo podemos explicar con la siguiente gráfica. La vida funciona mucho por qué abundancia de los elementos hay. Entonces sabemos que el hidrógeno, el carbono es muy abundante, el oxígeno es muy abundante, el nitrógeno, el hidrógeno es muy abundante. Y los metales suelen ser menos abundantes. Entonces, en esas proporciones también se van a las abundancias de los elementos en organismos vivos, por ejemplo, el cuerpo humano. Y todo tiene que ver con cantidad. La cantidad es muy importante. Por ejemplo, si ustedes se beben, hacen una apuesta, ahora hay mucho, está muy de moda decir la palabra reto entre las jóvenes, es decir, te reto a, y hay unos retos interesantes, pero hay unos retos verdaderamente estúpidos, ¿no? Yo he visto retos de, a ver, ¿quién golpea más fuerte una pared con un puño? Y a ver quién se rompe antes la mano, ¿no? No tiene ningún sentido. Y ha habido unos retos tradicionales a lo largo de las décadas, que son muy tradicionales, sobre todo en varones, y varones con bajo coeficiente intelectual, que es a que no te tomas una botella de vodka de un trago. Y pues, o sea, se la puede tomar alguien, o sea, se aguanta y se puede tomar una botella de una bebida alcohólica de alto contenido alcohólico, 1 litro, de un trago. Y ese reto, pues lo que pasa es que no, si se toma de un trago sin respirar, pues muy probablemente esté en riesgo su vida. Si toman el reto de a ver cuántos litros de agua toma sin parar, y alguien se toma más de 12 litros de agua sin parar, probablemente se muera. Entonces, la toxicidad y la letalidad por un exceso de una sustancia siempre está presente, aún en las cosas que consideramos no tóxicas. Si nosotros vemos los que estamos aquí, esta gráfica, cuando hay una sustancia que está muy baja, muy deficiente, no podemos sobrevivir sin esa sustancia. Luego ya tenemos una cantidad más grande, podemos sobrevivir. Luego tenemos cierta cantidad en un intervalo intermedio y empezamos a funcionar bien el organismo. Funciona de forma óptima. Bajamos, aumentamos la concentración y se vuelve tóxico. Y si aumentamos más la concentración, se vuelve letal. Y eso es lo que pasaba, que lo que les hablaba del flúor hace la clase pasada. Si nosotros tenemos una dosis de miligramos por día de fluoruros o de flúor, si tenemos 0.5, menos de 0.5, nos morimos porque necesitamos el flúor para sobrevivir. Si tenemos entre 2 y 0.5, tenemos una deficiencia. Y tenemos entre 2 miligramos, consumimos entre 2 miligramos y 10 miligramos de fluoruro al día, estamos bien. Pero si nos tomamos 0.1 gramo de fluoruro en un día, nos morimos. Lo mismo pasa con el selenio, nada más que en el selenio son otras dosis, son microgramos por día. Y la dosis óptima son 50 a 200 microgramos de selenio. Si nosotros nos pasamos un poquito de selenio, nos morimos. Entonces, en realidad, muchos elementos inorgánicos que forman compuestos de coordinación en sistemas vivos son vitales, son fundamentales, pero que si los tomemos en una concentración más alta se pueden volver tóxicos y letales, como cualquier sustancia, como el agua. Nada más que las dosis y las cantidades son diferentes, los metales. Pero eso no disminuye su importancia. Les voy a platicar una anécdota en 5 minutos. Hace muchos años, hubo un caso muy sonado de Australia. En Australia, en los años 40, 50, pues era un territorio gigantesco, muy poco poblado. Todavía sigue siendo un territorio gigantesco, muy poco poblado. Pero había un tipo que compró hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno para cultivar. Era una zona donde tenía agua, entonces podía tener regadío, entonces quería poner cereales, ¿no? Quería poner trigo, cebada, cosas por el estilo, y tener un buen negocio. Y sembró, y no crecía nada ahí. Dijo, no, es que les falta agua, les falta el riego, les falta Sembró trigo, hectáreas y hectáreas y hectáreas, lo regó bien y no creció nada.
Dijo, pues no, debe de faltarle nitrógeno. Le echó nitrógeno y nada. Fósforo. Le echó fósforo y nada. Y ya, se dio por vencido y dejó las tierras estas y las acabó vendiendo a un precio regalado. Hectáreas, o sea, cientos de hectáreas. Era una cantidad exagerada de terreno. Y llegó un cuate que sabía un poco de bioinorgánica. Entonces, lo primero que hizo fue un análisis de metales en el suelo. Y descubrió que de forma natural, esos terrenos en Australia tenían una deficiencia de molibdeno muy grande. No tenían nada de molibdeno. Entonces, los organismos vivos necesitan el molibdeno en unas cantidades pequeñísimas, pero lo necesitan. Y si no, no podían crecer. Entonces, lo que hizo el cuate es, tomó en la guía telefónica, vio un vendedor de heptamolibdato de amonio o molibdato de amonio, que es una sal de molibdeno muy soluble, un molibdato, disolvió ese molibdato en miles y miles de litros de agua y con eso regó todas las tierras. Y le dieron cosechas impresionantes, como nunca se habían visto. Nada más porque les faltaba un elemento esencial. Y era porque había una enzima, o varias enzimas de hecho, que tienen molibdeno. De hecho, hay una enzima de molibdeno que se llama sulfito oxidasa, que transforma el sulfato en el cuerpo humano. De manera natural se producen sulfitos por el metabolismo en el cuerpo, pero los sulfitos son muy tóxicos, sobre todo las neuronas. Entonces, cuando se forma sulfito, el cuerpo inmediatamente lo transforma en sulfato. Y hay una enfermedad congénita donde no se produce sulfito oxidasa, esa enzima de molibdeno. Y el molibdeno es el encargado de transformar eso. Y lo que sucede es que los niños que cuando están embarazada la madre, el feto, cuando no produce sulfito, la placenta filtra mucho del sulfito, entonces no se intoxica el feto con el sulfito. Pero en cuanto nace el niño, ya no tiene ese filtro que es la madre. Y si no puede pasar el sulfito a sulfato a través de esta enzima, empieza a haber grandes concentraciones de sulfito en el cerebro. Y la esperanza de vida de estos niños, ¿cuánto creen que es? ¿De minutos? 15 días. El daño cerebral no es instantáneo, pero no duran más de 15 días. Entonces es muy grave, ¿no? Es mortal y no hay manera de hacer nada porque tiene que tener esta enzima en el cuerpo y si no tiene esta enzima no se puede hacer nada. Entonces afortunadamente es una enfermedad rarísima, pero para demostrarles que pues una enzima como el molibdeno, un metal como el molibdeno que es de segunda serie de transición, pues es un metal poco abundante y es muy importante. Tenemos que en los sistemas biológicos pueden tener muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, acarreadores de carga, el sodio, y forman complejos octaédricos o hasta octaédricos, ¿no? Luego tenemos que en metales sistemas biológicos tienen un montón de formas geométricas. La mayoría son octaédricas, el zinc forma tetraédricas, el zinc también puede formar pirámide de base cuadrada. ¿Y con qué se une? Se une normalmente con aminoácidos y tiene muy diversas funciones. Hay muchísimas. Estas tablas puede haber decenas de tablas porque tenemos un montón de iones en el cuerpo humano, estas son las más tradicionales. Y son hidrolasas, es decir, hidrolizan enlaces. Isomerasas, isomerizan. Fosfatasas, rompen transferencias de fósforo. Por ejemplo, para hacer el ATP es importante la transferencia de fósforo y para eso es importante el calcio. El zinc, una regulación de genes para la duplicación del DNA, hay unas enzimas que se llaman dedos de zinc, que son como deditos, por eso se llaman dedos misteriosamente, y son vitales. La anhidrasa carbónica, deshidrogenasas, hidrolasas, peptidasas rompen el enlace peptídico, que es el de las proteínas. Manganeso, pues ya saben cuál es el metal de la clorofila, pues el manganeso. Entonces pueden tener un montón de metales y así podemos tener hierros 2, hierros 3, cobres y cobres 9, la mayoría. Y vamos a ir viendo unos pocos ejemplos aquí. Estos son nada más para que vean. Vean cobalto, todas las enzimas de cobalto, todas las enzimas de níquel. Por ejemplo, la vitamina B12 está llena de cobalto, ¿no? O sea, tiene cobalto en su centro, eso ya lo habíamos comentado. El níquel, hidrogenasas,
se hacen reacciones de hidrogenación en el cuerpo, donde dobles enlaces se hidrogenan. Y esas hidrogenaciones se hacen con enzimas de níquel. Y la mayor parte de las cosas se hacen, desde los metales se unen, la gran mayoría de los metales se unen a este tipo de ligantes, que son los aminoácidos. Y como ustedes saben, yo creo que ya lo sabían, hay 20 aminoácidos esenciales. La glicina, que es la más sencilla. Entonces siempre tenemos el grupo amino y el grupo ácido, es el carboxilato y el grupo amino, y luego aquí es donde podemos cambiar. Si tenemos un metilo, digo un hidrógeno, es la glicina. Si tenemos un metilo, es la ananina. Si tenemos un isopropilo, es la valina. Si tenemos un butilo, un isobutilo es la isoleucina. Si lo tenemos así, es la leucina. Si lo tenemos con un CH2, CH2S, o sea, con un tioéter, es la metionina, la fenilalanina, están muchísimas proteínas. Hay una deficiencia que se llama fenilcetonuria, entonces algunos edulcorantes que tenían fenilalanina no los podían tomar las personas que tuvieron fenilcetonuria, pero afortunadamente la fenilcetonuria es muy poco común. Prolina, vean, este es básico porque tiene un grupo básico, que es la aspargina. El triptofano también es básico porque tiene aquí un benzenimidazol. Este tiene una amida, que es la glutamina. Pues han hablado del glutamato y de la glutamina y todo esto, pues no es más que este aminoácido. La serina tiene un OH, este es muy soluble en agua. La treonina también. La cisteína es importantísima porque tiene un átomo donador blando, que es un tiol. Luego hay muchos ácidos que son ácidos, el aspartico, el glutámico, que son ácidos, aminoácidos que son carboxilatos. Si ustedes quieren darle sabor a la comida, le ponen glutamato. El glutamato le da mucho sabor a la comida. Le dicen que es uno de los sabores fundamentales. Salado, ácido y glutamato. Tirosina. Y así tenemos muchos, tenemos 20 aminoácidos esenciales. Entonces los metales se pueden pegar a estos aminoácidos esenciales a través de los átomos donadores. Por ejemplo, la cisteína, el metal se puede pegar aquí. La histidina se puede pegar a través de un imidazol. El imidazol es muy buen grupo coordinante. Hay muchas cosas que tienen imidazol. Y así podemos tener una riqueza de metales de transición en sistemas biológicos increíble. Las concentraciones no son muy altas, pero son muy importantes y vitales para la naturaleza. Aquí son algunos otros casos, vamos a discutirlo. Y esto normalmente se hace con proteínas, y la proteína no es nada más que la unión de los aminoácidos, como ustedes ya sabían. Un carboxilato se une con un grupo amino para formar una amida, que es un enlace peptídico, y se forman cadenas largas. Las cadenas que cuelgan son las que van a funcionar mayoritariamente como ligantes. Aquí el tiol, si aquí tenemos una histidina, vamos a tener un imidazol. Si tenemos una fenilalanina, vamos a tener una fenilo, entonces ese no va a ser coordinante. No todas las cadenas laterales son coordinantes. De esta manera nosotros podemos tener un amino terminal o un carboxilato terminal y podemos tener las cadenas que cuelgan dependiendo de cada aminoácido en ese esqueleto proteico, que esta es la proteína, que está hecho por enlaces peptídicos. ¿Sí? Y de esta manera la proteína se puede rotar, esas cadenas, y puede tener estructuras diferentes. La mayor parte de las estructuras son o alfa hélices, unas hélices que forman una hélice, nunca mejor dicho, y lo que le llaman las hojas beta, que son como placas que se unen así, y la mayor parte de estas uniones son a través de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y luego hay zonas que no tienen ninguna geometría en particular, que les llaman aleatorias, o ¿cómo se llama? De pasador. Pero no son las únicas bases que tenemos en el cuerpo humano o en los sistemas vivos. No solo son las proteínas, todas las bases púricas y pirimídicas que forman los ácidos nucleicos, es decir, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, ahora que está tan de moda el COVID, y que tiene RNA, pues lo que tiene es estas cosas, ¿no? Bases que se coordinan muy bien. Todas estas bases se coordinan, todos estos nitrógenos son bases que se pegan a los metales muy, muy, muy bien. ¿Sale? Entonces, intoxicación por metales
También puede ser porque se peguen al DNA por estas bases. Entonces, por eso los metales tienen que estar en baja concentración, porque en alta concentración se pegarían a ligantes que no queremos que se peguen, como el DNA. Hasta los fosfatos pueden ser buenos ligantes. Un fosfato se puede pegar el metal en esta zona de aquí. En esta zona de aquí. En esta zona de aquí, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, se puede pegar. Entonces, si se fijan, tenemos el organismo, un organismo vivo está lleno de bases para que se peguen. Los pares de Watson y Crick, que son dos pares de dos nucleobases unidos por puentes de hidrógeno, pues tienen muchos huecos, aparte de los puentes de hidrógeno, tienen muchos huecos donde se puede pegar el metal, se puede pegar acá, se puede pegar acá, se puede pegar acá, se puede pegar aquí, se puede pegar aquí, se puede pegar aquí, se puede pegar aquí. Entonces tenemos muchas cosas. Entonces el DNA es blanco de muchas formas de coordinar metales. Por cierto, sobre todo, pregunta dedicada, bueno, a quien sea. Watson, y se llaman los pares de Watson y Crick. ¿Cómo deberían llamarse? ¿Qué hicieron Watson y Crick de gandallez en la vida? ¿Por qué fueron tan gandallas Watson y Crick, premios Nobel? Porque descubrieron la estructura del DNA a través de rayos X, pero quien hizo todo el trabajo de reproducir los rayos X no fueron Watson y Crick, fue una mujer. Y como era mujer, nunca le dieron el crédito. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Que fue una hazaña, una proeza increíble. Era una persona brillante, brillante, y jamás se le dio el reconocimiento que debía. Póngamelo en el... ¿Perdón? Rosalind. Sí. Entonces, a ver quién nos puede contar la próxima clase, 5 minutos de esta persona, por favor, creo que vale la pena. Entonces, esta doble hélice, esa estructura que descubrieron Watson y Crick, en realidad no fueron Watson y Crick, sí lo estaban involucrados, obviamente, eran sus laboratorios, pero quien hizo todo el trabajo pesado y el trabajo arduo y de resolver la estructura, no fueron ellos. Entonces, la doble hélice, y luego tenemos proteínas de hierro, por ejemplo, estas proteínas de hierro transportan hierro. Ya acabó la clase, vamos a continuar con la clase en la próxima clase. Vamos a tener un examencito de pocas preguntas para finalizar. Si tienen dudas de las tareas o de esos temas, me los mandan por correo.